El capítulo 13 nos ubica en la última cena, la cena de la despedida. Jesús se levanta de la mesa, se quita el manto, se ciñe una toalla y se puso a lavarle los pies a los discípulos. Cada una de estas acciones tiene un significado profundo y bello. Levantarse de la mesa. Cuando estamos a la mesa, ¿quién se levanta? El que va a servir, el que ha captado que hace falta algo y quiere ponerlo al alcance de los otros. Levantarse de la mesa es eco de aquello que ya había dicho: yo no he venido a que me sirvan, sino a servir. Es aquello de que Pablo elogia en su cántico en Filipenses 2, 6, 11. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Levantarse de la mesa es desacomodarse, es ponerse en tónica y actitud de disponibilidad, de servicio. Y lo mismo el quitarse el manto, se despojó de su rango. Quedar libre, suelto, disponible para poder ir a servir, para poderse dejar llevar de los movimientos interiores que nos impulsan a amar y a servir. Y luego se ciñó la toalla y se puso a lavarle los pies. Ese abajamiento a los pies de sus amigos, la ocupación o la tarea que realizaban los siervos, la realiza el Maestro y el Señor. Esa escena de Jesús de rodillas, lavando los pies de sus discípulos, es un libro abierto para nosotros como consagrados. La vida consagrada debe estar a los pies de la humanidad. La vida consagrada, si uno de los papas dijo hace un tiempo que la iglesia es la servidora, la sirvienta de la humanidad, con mayor razón los consagrados. Tenemos que ser réplica, transparencia del Maestro abajado a los pies del Maestro. Grabemos en el alma, muchachos, desde el aspirantado, desde ya, que este camino es un camino de abajamiento. Si te metiste a seguir a Jesús, hay que seguir sus huellas, y sus huellas son en contravía de lo del mundo. No es subiendo, es bajando. No es acaparando, es soltando. No es viviendo, es muriendo. No es abrazando lo mío, sino compartiéndolo y soltándolo. Ese abajamiento del Maestro en la cena es la lección más bella para nosotros que queremos ser ante el mundo testigos, signos creíbles de su amor. La gente se desencanta mucho de nosotros los consagrados cuando nos encuentra incapaces de pararnos de la mesa, apoltronados, acomodados. Ojo, muchachos, es ya, no es cuando profeses, es ya. Listos a servir. Pararnos de la mesa, bajarnos. Cada uno sabe de dónde se tiene que bajar. Nada de jerarquías, de rangos, de cargos y puestos para yo escalar y para yo oprimir a mis hermanos, para yo apoltronarme en mi cargo. Tiene que haber cargos, por supuesto, pero los cargos en la vida nuestra son diversidad de servicios. Nuestros cargos en las casas de vida religiosa son diversidad de oficios. Y la que hoy es priora, después será portera. Y qué bueno que roten los cargos. Y que nadie sienta que tengo unos linderos que no puedo traspasar.
Porque ustedes, los muchachos que ahora están en formación, quizá algún día vas a ser maestro de novicios, formador superior, prior o priora. Eso no te mete en una frontera que no puedes traspasar. Entre nosotros no se debe escuchar jamás eso de a mí no me toca eso. Eso le toca a la otra. Como a mí no me toca, como yo ya acabé lo mío, es de todos la tarea de amar y servir. Eso que cantamos en la liturgia, ese himno del Cristo abajado que se ha anonadó a sí mismo. Y a veces nosotros tan apoltronados y acomodados en puestos, cargos. No nos apeguemos, trabájenle a eso desde el aspirantado mismo. No te aferres a personas, a lugares, a cargos, a objetos. Sé libre, quítate el manto como Jesús. No había podido lavarle los pies a los discípulos envuelto en ese manto. Necesitaba estar suelto, libre, ligeros de equipaje, para podernos doblar la rodilla y la cintura, inclinarnos hasta el suelo y lavar los pies de los hermanos. Lávense los pies los unos a los otros, ejemplo les he dado. Nosotros en la casa religiosa y con la gente de nuestro entorno, de los campos de apostolado que ustedes frecuentan, lávense los pies. Y más que los pies, el Señor nos quiere decir, lávense la vida. Muchachos, lávense la vida los unos a los otros y a la gente que los espera, que los necesita, que ven ustedes la esperanza de encontrar por fin lo de Dios. En nosotros buscan lo de Dios y a veces no encuentran en nosotros lo de Dios. Nos traemos a la casa religiosa el mismo esquema del mundo, la mundanidad, como ha dicho el Papa. Nos traemos a la casa religiosa bajo el vestido de un hábito religioso. Nos traemos todo lo del mundo, competencia, rivalidad, pugnas, celos, envidias, cuchicheos, divisiones, cizaña sembrada, sospechas, murmuraciones en los pasillos. Lo que me supongo y me imagino lo doy por hecho y se lo digo a la otra y eso corre como pólvora por el convento y se rompe el amor. Eso hay que aprenderlo a vivir ya desde el aspirantado. Vinimos a bajarnos, a postrarnos a los pies de los otros para hacerles amable la vida, para quitarles las espinas, los vidrios y hasta el popó que se nos pega en el caminar diario. Servidores de los otros, mano tierna, capaz de derramar el agua fresca de nuestra comprensión, de nuestro cariño, de nuestra ternura, de nuestra solicitud generosa, de nuestras renuncias escondidas para que los hermanos estén bien. San Benito dice hermoso en su regla para los monjes, que nadie se entristezca en la casa de Dios. Qué pesar que a veces en nuestras casas religiosas nos podamos convertir en cizaña amarga, que amarga la alegría, que empaña la alegría de los hermanos. Las jóvenes llenen de alegría los años de las mayores. Ellas son los pilares de lo que hoy tenemos. Ellas son las transmisoras de la herencia espiritual, del hilo conductor de la comunidad, de la congregación. Son pozos de sabiduría. Cuántos retos, cuántos desafíos han vivido. Quiéranlas, aprendan de ellas. Respeten su edad, su momento, sus achaques, sus caprichos, sus fragilidades. Desborden ternura, 1000 detalles. No lleven cuentas, abájense, empiecen a vivir eso ya, porque si no, nunca lo van a interiorizar y se traen lo mismo de la casa. En mi casa yo era la niña mimada, me llevaban el chocolate a la cama. Me quedaba viendo los cuentos de los hermanos Grimm en el comodísimo y nos traemos todas esas poltronas y esos sofás blandos a la vida consagrada y empezamos a acomodarnos, a hacer un nido, a engordar un ego que oprime a los hermanos,
qué pesar, que como ha dicho el Papa, y nos convertimos en unos solterones y solteronas amargados, disfrazados de religiosos, con un poco de trapos encima, y la gente se nos arrima y ahí no hay nada de Jesús. Alejemos el rostro amargo, el rito severo, la cara agria, el tono amargo y descomedido, la frialdad, la mirada esquiva, la sonrisa apagada. Eso no es de un consagrado, muchachos. Lávense la vida, abájense, póstrense a los pies de todos a derramar agua fresca de alegría, de cariño. Sequen con la toalla, con el vendaje de la comprensión, del amor, las manchas, la suciedad. ¿Qué me dijo, qué no me dijo, qué me miró, qué habló, qué no habló? No dejemos que se quiebre el amor por bobadas. Entendamos al otro en su realidad. Y el otro tiene su situación, su historia, su herencia genética, su formación, sus problemas, sus sufrimientos, sus crisis. Con algunos, si se puede, conversar, rodear de amor, de cariño ese dolor. Con otros, si vemos que no es oportuno, que no es el momento, un silencio respetuoso y orar por ellos para que el Señor supla lo que en un momento dado uno no puede hacer. Por eso conocerán que son mis discípulos. Y eso hay que empezarlo a vivir en la casa religiosa. Eso no es cuando me consagre, cuando me manden para una casa bien chévere, donde todas son mis amigas, de mi misma edad, donde vivimos cantando todo el día el himno de la amistad y el himno de la alegría. No, es en las realidades cotidianas, con los hermanos, no que yo escogí, sino que el Señor me puso, y van forjando en uno el verdadero discípulo. Siempre el amor, por encima de todo el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada, nos va a decir San Pablo. A veces la mejor solución es el silencio. Pero ojo, que hay silencios amargos, silencios que hieren, silencios que excluyen, silencios que lastiman, y otros que son silencios que esperan, que respetan, que comprenden, que envuelven en ternura, que dicen más que 1000 palabras, un silencio que dice: te entiendo y te acompaño y cuenta conmigo. Solo el Espíritu de Dios, bebido en la oración y en la contemplación, nos da el discernimiento, qué decir y qué callar, cuándo hablar y cuándo callar, qué decirlo y cómo y cuándo y a quién decirlo, y sobre todo depurar la intención por la que hablo o por la que callo. Eso es finura espiritual, elegancia espiritual, amor fraterno como el de Jesús. ¿Cómo supo entender a sus discípulos en sus diferencias? ¿Cómo supo entender al metepatas de Pedro? La cobardía de los que se sedujeron y lo dejaron solo, la actitud primaria de los dos hermanos truenos, la cabeza dura de todos para entender, la fuga, la soledad cuando lo dejaron. ¿Y cuál fue el saludo el día de la resurrección? Les traigo mi paz, paz a ustedes. No empezó a cantarles la tabla, no empezó a decir: muy lindos, no, pues qué amiguitos los que tengo, vea la que me hicieron el jueves, el Pedro dice que daría la vida por mí, vea, parranda de gallinas. No mencionó nada de eso. Y nosotros a veces llevamos cuentas y devolvemos películas viejas de meses y años atrás. Cuando estaba en el noviciado, cuando estaba en el postulantado, ella me dijo, ella me miró, tengo esa escena aquí, me parece que... Por ahí se derrama lo más lindo, que es la unidad, se rompe el amor, se pierde la esencia, el sabor, la sal, el sabor de Cristo. Muchachos, eso hay que trabajarlo, es ya. Eso no es cuando se de votos perpetuos o de velo negro, es ya desde el aspirantado. La casa religiosa, desde el día que entraste, es la escuela de Jesús, es la escuela del amor. Y a veces nos encontramos hermanos que van adelante en el camino, o hasta profesos, y de bodas de plata y bodas de oro, y qué sé yo, que a veces no son testimonio
en un momento dado se les sale lo humano, su debilidad, su fragilidad, están en crisis. Entonces no es que por eso me voy para la casa. El Señor te lleva a oxigenar la vida de tu casa consagrada, de tu casa religiosa, a llevar aire nuevo. Copia de todos ellos lo bello, porque en todos hay una historia de salvación. Ningún hermano ni hermana está vacío. Pero no claves la mirada en los lunares, en las falencias. No empieces a inventariar y a llevar un historial de las falencias de tus hermanas. No rotules a nadie para siempre. Todos tenemos la oportunidad de reivindicarnos. Quizá el Señor te llevó allá para hacer aire nuevo, vendaje de sanación, testimonio de autenticidad, germen de una renovación en el carisma y en la vida consagrada. Respeta una historia de esa casa. No pretendas llegar a cambiar las cosas a tu antojo. Hay una herencia, una tradición que viene de los fundadores y que se nutre en las fuentes del Evangelio, del magisterio de la Iglesia, de la tradición de la misma Iglesia, de la vida consagrada, de la liturgia. Hay que respetar esas fuentes y no pretender arrasar porque a mí no me gusta, porque a mí no me suena. Es un proceso de adaptación, de morir a sí mismo. Está bien que hay que dialogar y opinar. Y San Benito, muy sabio en su regla benedictina para sus monjes, dice que a veces el último que entra, el más niño que llega, es un enviado de Dios que nos trae un mensaje a los mayores para renovarnos, para embellecer y rejuvenecer la vida consagrada. Los mayores también debemos escuchar a los jóvenes y alegrarnos cuando florece la casa con nuevas vocaciones, hacerles amable la permanencia, la estadía en casa. No es fácil la ruptura con la familia. Acojan a los muchachos con amor. Ustedes un día van a ser formadores. A ustedes un día les va a tocar recibir a otras generaciones. Y desde ya hay que ir cultivando en el fondo del corazón del consagrado esos valores del reino, la fraternidad, para que nadie se entristezca en la casa de Dios. Lavarse los pies es todo eso, los pequeños y grandes servicios, que vas por el corredor y hay una escoba tirada en el suelo. Alzamos la patica por encima de la escoba porque yo no la recojo, eso no me toca a mí, este corredor le toca a la otra. Eso no es de un consagrado. Recójala. Y mejor que nadie sepa quién la recogió. Derrama amor y servicio por los corredores, por la cocina, por el comedor, en la capilla, en la huerta, en el jardín, en la biblioteca, en el refectorio. Vinimos a amar y a servir. No a llevar cuentas, a fisgonear con el rabito del ojo que hizo aquella, que hizo la otra. Eso se da. Yo sé que por ahí se deben estar riendo. Como quien dice, ay sí, ay sí. En clase cuando hablamos de esas cositas, ustedes se reían. Y para eso es esta clase, y para eso es el proceso de formación. Para aterrizar en los evangelios la palabra de Dios, a iluminar esas pequeñeces, esas minucias que constituyen lo de día a día y lo que va tejiendo la historia de salvación que vinimos a que el Señor hiciera, no con uno solito, sino con mis hermanos, en comunidad, donde se crece en la fe, la esperanza y la caridad. Esos pequeños servicios escondidos, esos detalles, la palabra callada a tiempo, la palabra hiriente, exaltada y agresiva, la mirada tosca, el gesto airado. Todo eso es un regalo a Dios y al hermano cuando logras apagar ese incendio con una mirada al crucificado. Él nos va moldeando. Y esas batallas y esas pequeñas victorias son más grandes, como dice un libro sapiencial. El que se vence a sí mismo es más valiente que el que domina 1000 ciudades. Apuéstenle a eso de la caridad. Eso es lavarse los pies. Eso es colocar nuestros talentos, nuestras capacidades, todo lo que somos y tenemos al servicio de los hermanos. Atentos, intuir que puede necesitar el hermano, ahorrarle la vergüenza de pedirme el favor, porque yo olfateo que me necesita y yo puedo suplir eso antes de que tenga la pena de venir a pedírmelo.
Esa es finura, delicadeza, tino, ese no sé qué espiritual que me hace sentir donde hay carencia de amor y de evangelio vivido. La cena del Señor, el memorial de su pasión, su cuerpo que sería partido de dolor en la cruz y su sangre derramada, se adelanta en la cena al partir el pan y al levantar el cáliz. Tomad y comed, esto es mi cuerpo que será entregado. Tomad y bebed, esta es mi sangre que será derramada. Nosotros tenemos que ser eso, una Eucaristía permanente. Tenemos que ser memorial perpetuo de la entrega del Maestro. Tenemos que ser pan donado y partido y entregado. A veces venimos a la vida consagrada a hacer un pan doradito en bandeja de plata. No me toquen, no me molesten, conmigo no se metan. A veces manejamos eso. No con palabras, pero con actitudes. Nos tienen hasta miedo. Qué horrible un consagrado al que los hermanos le tengan miedo. Porque es intocable. ¿Dónde está Jesús? Pan, pan donado y partido. Pan en las manos del Señor. Y que Él nos bendiga. Tome ese pobre pan, lo bendiga, lo parta. Y al partirlo eso duele. Que nos parta y nos reparta. O que nos tire a la jura y todo el que pase coja de ese amor que hay en nosotros. El amor de Jesús. Ya no nos pertenecemos. Somos de Él. Y nuestra única razón de vivir es Él y la gente que Él nos pone para ser Él para sus pobres. Tan linda nuestra vida, tan fecunda, más que si hubiéramos engendrado biológicamente muchos hijos. Damos vida a tantos, pan partido, multiplicado en cada vuelta del camino, en cada gesto, en cada palabra, en cada detalle. Nuestra vida se esconde, se entierra como un grano de trigo, se muere ese yo nuestro, se quebranta ese ego y germina una espiga de 1000 granos con sabor a Jesús. Eso duele, porque ese grano del yo tiene que morirse y enterrarse y luego molerse en el molino y triturarse y amasarse y asarse al fuego del Espíritu. El proceso del pan, o como el de la uva, pisada en el lagar, exprimida y luego reposada en los toneles para coger sabor de Dios. Es un proceso de morir a uno mismo para tener la alegría de la Pascua. Porque si no, seremos en el convento, en nuestra comunidad, un pan viejo, lamoso y mohoso en una bandeja vieja, un pan que nunca alimentó a nadie, no sirvió para nada ni para nadie, arrastrando el hábito por todos los corredores y arrastrando la vida. Y si nos morimos de viejos, porque en el convento tenemos asegurado el osario y los responsos y la EPS y todo, pero nunca fuimos felices. Nos fuimos a escampar allá, porque allá teníamos comida, la salud paga y hasta el rosario comprado. Fuimos para ser felices. La vida consagrada es para ser felices, para olvidarnos de nosotros, configurarnos con el amado Maestro y ser como Él, ofrenda total de amor para que todos tengan vida. Y eso duele. Y al principio sí que duele, pero tan bueno cuando se experimenta la alegría de que fluya en el racimo, pisado en el lagar, molido en el molino de la cruz de cada día, fluye lo más lindo que hay en ti, tu capacidad de amar y ver cómo tantos vienen a ti y comen y beben como en una Eucaristía permanente y se van llenos de Dios. Para eso fue que nacimos. Si no logramos eso, perdimos la nacida, perdimos la venida a este mundo, acumulando cosas, trapos, diplomas, cosas, cargos, títulos, y el corazón vacío porque nunca tuvimos al Maestro. El Papa lo ha dicho, podemos llegar a ser curas, monjes, monjas, obispos, cardenales, papas, y no haber estado nunca con Jesús. ¡Qué horror! Y al final de la vida nos diga Él, no te conozco. Yo era monja de tal convento, qué pena, mijita, no te conozco. Nunca te pareciste a mí.
Nunca me reflejaste a mí, nunca lavaste los pies de tus hermanos, nunca dejaste traspasar tus manos, tus pies y tu corazón con la lanza de un amor totalmente entregado. Tan linda nuestra vida cuando se vive a plenitud. Uno no siente el tiempo, uno no siente los años. Cada día es una primavera, cada etapa trae un encanto. Que me cambiaron de casa, de lugar, de cargo. ¿Qué traerá el Señor? Como los niños en el bus, cuando uno era chiquito, con el papá en un viaje. Y uno decía, ¿qué habrá detrás de aquella montaña? Cuando el carro voltee esa curva, ¿qué habrá? Como una espera, una capacidad de asombro de que cada día en nuestra vida consagrada nos trae un encanto nuevo, una sorpresa nueva. El Señor nos pide una entrega nueva. Hay que refrescar el sí del primer día a cada instante, porque si no nos come la rutina, un desencanto, una aburrición. ¿Y dónde vuelve uno a refrescar eso? En la oración. No me canso de decirlo. Es en la oración, en la bodega del vino. ¿Dónde coge el vino el sabor? Cuando lo dejan quietecito en el tonel. Esa quietud, ese reposo de la oración, de la contemplación, donde vamos cogiendo el sabor de Cristo. Entonces ya no es un vino insípido, sino un vino festivo. El que lo bebe se entona, se chispea y entra en la fiesta de Dios. Y el que pasa junto a ti siente que ahí hay fiesta, no velorio, donde estás velando y enterrando el sueño lindo de ser un consagrado. Y la alegría se murió porque te alejaste de tu fuente, y tu fuente es Él. Que nada nos aparte del amor de Cristo. Todo lo estimo pérdida, todo lo estimo basura, con tal de ganar a Cristo, mi Señor, viviendo su misma muerte, teniendo parte en sus sufrimientos para participar en su resurrección. Eso es de Pablo a Filipenses. Tan linda nuestra vida, qué regalazo nos dio el Señor, pero qué amargura tener ese tesoro y no saberlo querer, no saberlo apreciar, no saberlo valorar, llevarlo de cualquier manera y sumergirnos en una vida amarga y arrastrada que se nos nota. Se nos nota cuando vivimos a plenitud nuestra vocación de consagrado y cuando estamos ahí esperando la muerte. Qué cosa tan horrible. Pero ustedes son la esperanza de la iglesia, muchachos. Se los digo en cada clase. Yo creo que ya me saben el tirito. Ya nos va a decir que somos la esperanza. Sí, y qué esperanza tan linda. Ustedes van a oxigenar la vida consagrada en la iglesia. Miren esos referentes, en cada convento hay referentes lindos, en cada congregación, y ustedes han conocido hermanos y hermanas muy calidosos, por eso están ahí. ¿Quién los antojó? Hermanos y hermanas calidosos, que no decía, tan bueno ser como ella, tan bueno vivir como ellos. Ay, que mire cómo se aman, miren qué alegría. Fueron el anzuelo. Nuestras congregaciones tienen una riqueza humana y espiritual muy grande. Y algunos van entrando en dificultad y en crisis y nos tenemos que ayudar. Y yo tengo que hablarles así, porque como son la esperanza hay que cuidarla como esa flor verde del jardín de Dios, del jardín de la iglesia. Ustedes son la levadura, la pizquita de sal que le va a dar el sabor nuevo a la vida consagrada del siglo XXI. Como nos ha hablado de lindo el Papa tantas veces a la vida consagrada. Y a esa dimensión contemplativa. Y ustedes saben que mi vocación es contemplativa. Cuando el Papa Francisco empezó su pontificado, yo veía que hablaba tanto de iglesia en salida. Vayan, salgan, ir a las periferias. Yo decía, ay Dios mío, y no mencionan a los contemplativos. Entonces nos van a mandar ¿para dónde? Cuando después se viene, y yo digo que nadie, ningún Papa ha hablado tan lindo de la vida contemplativa. Y todos tenemos que ser contemplativos, ustedes contemplativos en la acción. Como nos ha dicho a nosotros los de vida contemplativa, ustedes son Moisés en el monte, con las manos en alto, como Moisés en la montaña, orando por los hermanos que libran la batalla abajo en el llano. Nos ha dicho a los contemplativos, ustedes son faros en la noche, mostrando el puerto a los hermanos que reman en el oleaje del mar.
Díganos ustedes los contemplativos, díganos como Andrés a Pedro, como Magdalena, los discípulos, díganos, hemos visto al Señor, la iglesia los necesita. Desde las ermitas, los monasterios, los contemplativos en el corazón de la iglesia. Por eso yo amo tanto mi vocación y la de ustedes tiene que tener mucho de la mía. Ustedes complementan la nuestra y nosotros la de ustedes. En un paralelo muy lindo que hizo un padre carmelita entre Santa Laura y Santa Teresa, decía hermoso que eran dos almas gemelas y que las manos de Laura en la selva eran la oración de Teresa en la celda. Marta y María van de la mano. Tenemos que ser hombres y mujeres de mucha oración y a la vez esa oración nos lleva al apostolado. Nosotros en nuestra soledad abarcamos el mundo y nos ofrendamos por el mundo y no somos ajenos a hablar cuando la gente se acerca, cuando necesitan una palabra, un cariño, una presencia, una compañía. No podemos levantar muros. Coloco esta alusión a mi carisma, porque ustedes dirán, él habla, pero es que él está ya en su ermita. Pero también me toca encontrarme con otros hermanos ermitaños en nuestros frecuentes retiros, con los hermanos a quienes sirvo, porque el monje ora y labora y tengo que trabajar unas horas, como todo el mundo tiene que trabajar, y ahí me encuentro con la gente. Y es tan lindo esa fusión, ese abrazo de la acción y la contemplación. Yo diría, lo dijo un místico, no recuerdo el nombre, y Sor Isabel de la Trinidad lo menciona con frecuencia y dice hermosamente que la contemplación, que es patrimonio de todo cristiano, es que la contemplación es el don de piedad, uno de los 7 dones del Espíritu, ese jalón de amor que nos une al Padre, esos genes de hijo que nos hacen tirar hacia papá, hacia Dios. Dice él, la contemplación es como un águila, que a veces remonta el vuelo alto hasta el corazón de Dios. Pero cuando escucha en lo hondo de la tierra un gemido que reclama ayuda, cariño, ternura, desciende de su vuelo alto y baja con las alas extendidas, cubre el sufrimiento del prójimo, enjuga el dolor, consuela, ayuda. Y terminada esa tarea de apostolado, vuelve a alzar el vuelo a la contemplación. Tan linda nuestra vida, muchachos. Vivan intensamente esas dos dimensiones, Marta y María. Él no le reprochó a Marta que sirviera, sino el desespero y el desasosiego. Hay que reposar en el amado para luego, llenos de él, ir a servir a las mesas del mundo que reclama manos de hermanos. Nos quedamos en la última cena, pero es que ahí está todo, la síntesis del amor del Señor donado en la cruz. Hagan esto en memoria mía. Cada día en tu Eucaristía diaria ratifica tu ofrenda. Muchachos, yo sé que todos sueñan el día de sus votos, cuando suba las escalas del presbiterio, cuando firme sobre el altar mi cédula de consagración y sea totalmente de Dios. Eso hay que vivirlo ya, no hay que esperar el día de los votos. Desde el día que entraste y el Señor te llamó y le dijiste sí, ya sos de Él, ya sos del Señor. Empieza a vivir tu vocación ya. Y en cada Eucaristía, en el momento del ofertorio, cuando el sacerdote levanta la patena y el cáliz, levanta ahí tu sí cada día. Nosotros tenemos en nuestro ritual monástico el día de los votos solemnes, la postración, rostro en tierra, porque es que la consagración es un nuevo bautismo. El día de nuestros votos religiosos ratificamos el sí de las promesas bautismales. El día de nuestros votos religiosos le decimos al Señor, mira Señor, el día del bautismo yo era muy pequeño y mis padres y padrinos por mí te dijeron sí, renuncié a todo por ti. Lo ratifiqué en mi primera comunión, en mi confirmación y ahora ya
en este momento de mi vida, te ratifico mi sí bautismal para seguirte de manera radical. Eso es la vida consagrada. El bautismo llevado a su radicalidad, a la absoluta entrega al Señor en la vivencia de esos tres consejos evangélicos. Pobres, es decir, necesitados de Dios, necesitados de los hermanos, despojados, desapegados, ligeros de equipaje, con el corazón libre para poder amar y dejarlo dilatar como el del Maestro. Que nadie robe espacios, nada ni nadie sin más riqueza que Él. Castos, con un amor universal, capaz de amar a todos sin exclusividades. Libres, porque el corazón ha sido donado a Dios y en Él nos encontramos con todos los seres y con todas las criaturas. Y del amor a Cristo brotan puros, diáfanos, limpios, libres, gozosos los otros amores, de hermanos, de amigos, de compañeros. Brotan y vuelven a Dios. Y obedientes, porque hemos dado lo más lindo que es nuestra libertad, como Él que se hizo obediente al Padre, respondiendo en fidelidad a la única norma y la única ley que es el Evangelio. Porque las constituciones de cada congregación no son más que resonancia y aplicación del Evangelio de acuerdo al carisma y a la idea del fundador, que se debe ir adaptando de manera flexible a los desafíos, requerimientos y necesidades de los tiempos nuevos en procesos de reestructuración y renovación. Tan linda nuestra vida, vivir en Él, como Él, para Él, desde Él, hacia Él, y póngale todas las preposiciones, pero cuando el centro es Él, esto es una fiesta que aguanta lo que sea. El Evangelio de Juan nos lleva luego, dentro del contexto de la última cena, a la oración sacerdotal. Y aquí vamos a hacer una pausita y ya volvemos a reanudar con los capítulos 14 y 15 en adelante.